Una mansión que alguna vez fue símbolo de éxito y prestigio, ahora no es más que un cascarón frío y en ruinas. Las paredes descascaradas, el techo agrietado, el piso inferior inundado y el aire denso como si retuviera secretos mortales. Cuando se emitió la orden de registro, muchos pensaron que era solo una investigación financiera rutinaria, un procedimiento habitual con celebridades. Pero en el momento en que el FBI rompió la puerta que conducía al sótano, todo cambió para siempre. Apareció un cadáver, y eso fue solo el comienzo de la pesadilla. De la imagen de un padre ejemplar, una estrella nacional de la televisión, Rick Harrison se convirtió de repente en el personaje central de un caso estremecedor con una serie de acusaciones: asesinato en serie, lavado de dinero y operación de una red criminal internacional disfrazada de coleccionismo de antigüedades. Pero lo más escalofriante no fue el número de víctimas, sino que todo ocurrió durante muchos años, bajo los focos, en la misma casa que millones de espectadores alguna vez admiraron. Si estás listo para adentrarte en el caso más espeluznante en la historia de la televisión real estadounidense, donde la fama era una fachada y cada antigüedad, una pista hacia el crimen, continúa viendo este video. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las historias reales más inquietantes que cualquier película de terror. Cuando el FBI recibió la orden de registro para la mansión de Rick Harrison, nadie imaginaba que estaban a punto de entrar en una pesadilla disfrazada de éxito televisivo. La casa, ubicada en una zona residencial exclusiva al oeste de Las Vegas, descrita en revistas de arquitectura como el hogar ideal de un hombre exitoso y apasionado por la historia, se había convertido en una escena del crimen que superaba cualquier imaginación. Desde el primer momento en que los agentes ingresaron a la mansión, sintieron que algo no estaba bien. Aire húmedo. Un olor a moho que se filtraba por cada rendija. Capas de pintura descascaradas y señales del paso del tiempo que parecían haber sido disimuladas con muebles lujosos. Una atmósfera helada, no por el aire acondicionado, sino por la ausencia total de vida. El sótano, sellado con una pared de ladrillos recién construida, fue donde todo empezó a derrumbarse. Después de derribar la pared, encontraron un espacio estrecho, oscuro, sin ventilación y, con un olor a muerte penetrante. En el centro de la habitación yacía un cuerpo en descomposición, envuelto en una lona gruesa. Sin documentos. Sin identidad. Solo un antiguo reloj al lado del cadáver, detalle que más tarde serviría para rastrear la identidad de la víctima. De inmediato, el FBI declaró estado de emergencia. Toda la mansión fue acordonada. Equipos de criminalistas, técnicos de la escena, analistas biológicos y unidades especiales de delitos federales fueron movilizados en pocas horas. Y entonces comenzaron a aparecer los cuerpos. Otro cadáver en la bodega de vinos. Luego, 2 más en la sala de almacenaje. Algunos enterrados bajo el suelo hueco del tercer piso. Muchos de ellos llevaban desaparecidos entre 5 y 6 años, casos archivados, investigaciones sin resolver. En total, 25 cuerpos. Todos hombres, entre 28 y 52 años. Algunos eran clientes habituales de la tienda Gold and Silver Pawn. Otros habían aparecido en el programa de televisión junto a Rick. Y otros, más inquietante aún, eran expertos en patrimonio, periodistas de investigación, e incluso personas que habían denunciado comportamientos sospechosos de Rick. La policía descubrió una sala secreta, apodada la Galería, en lo más profundo del sótano, completamente insonorizada y accesible solo con la huella dactilar de Rick Harrison. En su interior, fotos de las víctimas cubrían las paredes. Algunas enmarcadas. Otras marcadas con tinta roja y notas como, sabe demasiado, no es de fiar, eliminar antes del miércoles. A estas alturas, cualquier duda sobre Rick Harrison era mera formalidad.
No era solo el cabecilla de una red de contrabando de antigüedades. No solo movía dinero sucio a través de cuentas offshore. Era un asesino a sangre fría, organizado, sistemático, con un motivo claro. La mansión de Rick, elogiada por los medios como la casa de un caballero amante de la historia, resultó ser su cementerio privado. No para enterrar recuerdos, sino para esconder pruebas vivas, las personas que se atrevieron a cuestionarlo. Y fue en ese momento cuando los medios estallaron. Las noticias inundaron los titulares. La gente no podía creer lo que veían y oían. Rick Harrison, el hombre de millones de espectadores, resultó ser un asesino en serie. Y la primera pregunta, aún sin respuesta. ¿Cómo pudo un hombre vivir entre dos mundos, la luz de la televisión y la oscuridad del crimen, sin ser descubierto durante más de una década? Empezaremos el camino hacia esa respuesta, desde aquí. En la oscuridad densa de aquel sótano helado, donde la luz nunca alcanzaba, la verdad comenzó a revelarse poco a poco, no a través de la sangre, sino de los números. Números fríos en balances contables, flujos de dinero sin origen claro, objetos vendidos sin ningún documento legal que los acompañara. Allí fue donde realmente comenzó la investigación, no con gritos, sino con el silencio de los datos. En marzo de 2022, la Agencia Tributaria Federal, en colaboración con el FBI, llevó a cabo una revisión aleatoria de empresas con ingresos inusualmente altos tras la pandemia. En esa lista figuraba Gold and Silver Pawn Shop, la tienda dirigida por Rick Harrison y también escenario principal del popular programa de telerrealidad Pawn Stars. Con millones de espectadores semanales, este programa había sido considerado durante años como el modelo ideal del espíritu empresarial estadounidense, auténtico, ingenioso, confiable. Pero los números no saben mentir. Un ingreso en efectivo de $8.500 apareció en el informe de septiembre de 2021 sin ninguna factura asociada. Un detalle aparentemente insignificante, pero al analizar más a fondo, el equipo investigador descubrió decenas de transacciones similares, que oscilaban entre $7.000 y $50.000, todas sin documentación, sin descripción de los objetos, sin registro claro de comprador o vendedor. Al comparar estos movimientos con las transacciones reales mostradas en el programa, como la venta pública de un jarrón de la dinastía Ming, una katana samurái o una estatua antigua de Buda, surgieron contradicciones evidentes. ¿Por qué esas ventas, vistas por millones, no aparecían en los libros contables oficiales? Pausa. Solo había dos explicaciones posibles: o Rick Harrison cometía fraude fiscal a gran escala, o detrás de cada objeto se escondía una historia más oscura, donde las antigüedades no eran meras piezas de colección, sino herramientas de un sistema internacional de lavado de dinero. Con esta sospecha, el FBI amplió la investigación hacia bancos y entidades financieras relacionadas con Rick Harrison. Descubrieron más de 20 cuentas abiertas bajo diferentes nombres jurídicos en Belice, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Ninguna tenía operaciones comerciales reales, ni empleados, pero movían millones de dólares en periodos breves, especialmente después de subastas de antigüedades en Los Ángeles, Nueva York y Miami. Un patrón comenzó a dibujarse. Las antigüedades llegaban sin pasar por aduanas oficiales, generalmente etiquetadas como regalos, propiedades personales o exhibiciones temporales de arte. Luego eran legalizadas con certificados falsos emitidos por expertos contratados directamente por Rick. Finalmente, se vendían por precios elevados en subastas y el dinero era canalizado de nuevo a través de cuentas extranjeras. Pausa. De empresario televisivo, Rick empezaba a perfilarse como un eslabón clave en una red de contrabando cultural transcontinental. Y lo más inquietante, el público, los millones que lo veían cada semana, había ayudado involuntariamente a legalizar su imagen y credibilidad. No sabían que cada vez que Rick decía, necesito llamar a un experto,
tal vez estaban viendo cómo se blanqueaba, en directo, una pieza robada en Siria o Irak. Un informe interno de Interpol posteriormente confirmó que al menos 11 objetos aparecidos en el programa Pawn Stars coincidían con piezas robadas de museos en Medio Oriente entre 2013 y 2019. Los expertos comenzaron a comprender que el problema no estaba en la supervisión internacional, sino en la capacidad de REC para construir una imagen tan confiable que resultaba casi imposible de sospechar. Más de 10 años en televisión sin un solo escándalo personal, sin declaraciones polémicas, sin signos de lujos excesivos. Esa imagen fue el escudo perfecto para sus actividades delictivas. Y eso era solo lo que el FBI había descubierto en el ámbito financiero. El sótano de la mansión seguía cerrado. La verdad aún espera ser desenterrada. Cuando el FBI decidió pasar de la supervisión financiera al seguimiento directo de Rec Harrison, no solo buscaban rastros de dinero, sino las huellas de almas que habían desaparecido sin dejar rastro. Porque detrás de cada objeto antiguo hay una historia, y detrás de cada transacción ilegal podría haber una persona borrada para siempre de la vida presente. 6 meses de vigilancia silenciosa comenzaron en el verano de 2023. El equipo de investigación instaló cámaras a distancia, utilizó drones invisibles y colocó sensores de movimiento alrededor de la mansión de casi 900 metros cuadrados de REC en el barrio Summerlin, al oeste de Las Vegas, una de las zonas residenciales más seguras de Estados Unidos. Pero fue allí, rodeado de cercas electrónicas, cámaras infrarrojas y portones con códigos biométricos, donde el FBI empezó a ver cosas que no podían explicarse con lógica convencional. Primero fueron los camiones sin matrícula. No una vez, sino cíclicamente. Cada 3 o 4 noches, entre las 2 y las 4 de la madrugada, aparecía un camión negro, se detenía junto a la entrada trasera de la mansión. El conductor vestía completamente cubierto, no hablaba, no interactuaba, simplemente descargaba cajas metálicas pesadas, a veces grandes cajones de madera cubiertos con lonas negras, y desaparecía en menos de 15 minutos. Sin número de guía. Sin empresa de logística registrada. Sin ruta de transporte oficial. Una vez, una de las cámaras logró capturar el rostro del encargado de abrir la puerta trasera. Su rostro ya figuraba en los archivos de Interpol, un traficante de antigüedades armenio buscado en Turquía. Su aparición en Las Vegas no solo fue anómala, sino la primera prueba de que Rec Harrison estaba vinculado a una red verdaderamente global. La situación se volvió aún más inquietante cuando el equipo de investigación rastreó a las personas que habían negociado con Rec y descubrieron un patrón escalofriante: desapariciones. En total, 5 personas, todas habían vendido o negociado con Rec objetos antiguos sin documentación legal, desaparecieron entre 2017 y 2022. Entre ellas, 2 fueron vistas en Las Vegas, una se alojó en un hotel cercano a la tienda de empeño de Rec, y ninguna volvió a dejar rastro tras su llegada. La policía local había atribuido estos casos a desapariciones voluntarias o crímenes comunes en la zona. Pero el FBI no pensaba igual. Descubrieron que todas las pistas conducían a una misma ubicación, la mansión de Rec Harrison. Y en abril de 2024, tras una serie de pruebas en video, datos financieros sospechosos, listas de cuentas ficticias, y especialmente la coincidencia entre los cargamentos transportados y las antigüedades robadas en Siria, Irak, Irán y Egipto, el FBI presentó una solicitud oficial para allanar la mansión completa. El 17 de abril de 2024, a las 4:13 de la mañana, un equipo especial armado, junto con peritos forenses, irrumpió en la mansión con una orden federal. En ese momento, Rec dormía. Cuando se forzó la puerta del sótano y se derribó la pared de ladrillo detrás del mueble de vinos, nadie entre los 37 presentes en la escena imaginó que estaban a punto de entrar al infierno. El primer cuerpo se encontró en avanzado estado de descomposición, envuelto en lona plástica industrial,
escondido dentro de una base de piedra falsa bajo una estantería. Junto al cadáver había un diario parcialmente quemado y un antiguo reloj, el mismo que apareció en un episodio de Pawn Stars en 2019. 4 horas después, se hallaron el segundo y el tercer cuerpo. Excavaron en el suelo de cemento del sótano, aparentemente remodelado sin permiso, y apareció un laberinto de compartimentos estrechos, con ventilación, cámaras ocultas, cuerdas y herramientas de sujeción. Un total de 25 cuerpos fueron descubiertos en 72 horas. El FBI lo denominó el almacén de cadáveres, un término sin precedentes en la historia de la investigación moderna en Estados Unidos. Sin embargo, lo más escalofriante no era la cantidad de víctimas, sino la forma en que eran conservadas. Algunos estaban enterrados silenciosamente, pero otros habían sido momificados en vitrinas, como si fueran piezas de exposición. Una víctima vestía un traje tradicional de una cultura oriental. Otra aún llevaba puesta una máscara antigás, con los ojos vaciados. Tomó más de 3 semanas para que el FBI completara la evaluación preliminar. Pero todos coincidieron en una conclusión: Rick Harrison no era solo un comerciante de antigüedades. Era un asesino en serie, y más aún, un coleccionista de la muerte. Cuando la noticia de los 25 cuerpos hallados en la mansión de Rick Harrison se difundió oficialmente, Estados Unidos entero quedó en estado de shock. Pero lo que mantuvo a los medios y al público completamente absortos no fue solo el número de víctimas, sino la manera en que fueron conservadas, algo que cambió por completo la definición de aquel hombre que alguna vez fue considerado el rostro más confiable de la televisión real. El FBI nombró la zona donde se encontraron los cuerpos como la segunda galería, porque junto a los objetos históricos, ese lugar también almacenaba lo que quedaba de las víctimas: relojes, collares, chaquetas, tarjetas bancarias, incluso llaveros con nombres escritos a mano. Cada objeto estaba cuidadosamente organizado, numerado, clasificado. Y eso llevó a los analistas de comportamiento criminal del FBI a una conclusión preliminar unánime: Rick Harrison no mataba por impulso, por emoción o por pérdida de control. Planeaba, almacenaba y convertía a las víctimas en parte de su colección personal. El comportamiento de coleccionar no es extraño en el perfil de asesinos en serie. Pero lo particular en Rick era cómo conectaba a las víctimas con las antigüedades. En una gran vitrina hallada en el sótano, el FBI documentó un total de 12 objetos históricos dispuestos junto a 12 pruebas vinculadas a víctimas. Por ejemplo, junto a una daga de Medio Oriente del siglo XIV, había una billetera con la foto de una joven canadiense desaparecida en 2021. Al lado de una estatua de una deidad hindú hecha de jade nefrita, había un anillo de bodas con el nombre grabado de una persona desaparecida en 2020. Ya no cabía duda, esto era la fusión entre pasado y presente, entre el artefacto y la persona, de acuerdo con un orden natural dictado por Rick Harrison, quien decidía. En los diarios escritos a mano encontrados, casi 300 páginas, Rick escribió: nadie recuerda al que sostiene el objeto, solo al objeto. Entonces, ¿por qué no convertir al que lo sostiene en el objeto también? Esa frase dejó sin palabras a un agente del FBI durante varios minutos. Porque en ese momento comprendieron que Rick no veía a las víctimas como personas. Eran parte del tesoro que estaba coleccionando, preservando y, quizás, del que se sentía orgulloso. A partir de ahí, la investigación fue elevada oficialmente al nivel 5, crimen organizado con vínculos internacionales. Porque el FBI no solo buscaba el motivo de los asesinatos, sino entender por qué alguien que lo tenía todo, fama, dinero, poder mediático, eligió este camino. La primera respuesta llegó a través de los registros financieros. Entre 2016 y 2023, Rick Harrison adquirió un total de 147 antigüedades de origen dudoso, por un valor estimado de más de $19 millones.
Algunas de estas piezas aparecieron en episodios del programa Pawn Stars, presentadas como hallazgos casuales o traídas por clientes. Pero tras comparar con los registros de Interpol y bases de datos de museos internacionales, al menos 43 de esas piezas eran arte robado en conflictos en Siria, Irak, India y Egipto. Y de esas, 9 figuraban en la lista de objetos marcados como de alto riesgo por la UNESCO, es decir, vinculados posiblemente a la muerte de empleados de museos asesinados durante saqueos. Esto llevó a una pregunta estremecedora: ¿sabía Rick Harrison? En sus primeras declaraciones, Rick alegó que no revisaba cada pieza, porque eran demasiadas transacciones diarias. Pero al analizar sus correos con un contacto identificado como SM, el FBI encontró frases como: «Esta pieza tiene señales de sangre. No la limpies. Eso aumentará su valor. Necesitamos a alguien sin registro para mover esto por la costa oeste». Ya no había lugar para dudas. Rick Harrison no solo conocía el origen de las piezas, sino que valoraba su brutalidad. Desde ese momento, el caso se dividió formalmente en 3 líneas de investigación. Homicidios en serie con planificación sistemática. Contrabando y lavado de dinero mediante antigüedades provenientes de zonas de guerra. Uso de medios de comunicación y fama televisiva para legitimar transacciones ilegales. Y a medida que la investigación cruzaba fronteras, el FBI, junto con Interpol, llegó a una conclusión: Rick Harrison no actuaba solo. Era el eslabón central de una red, donde cada objeto era un punto en un mapa global de sangre, y cada cuerpo era el precio que el poder en la sombra estaba dispuesto a pagar. Durante toda su carrera televisiva, Rick Harrison fue considerado un símbolo nacional. Un hombre hecho a sí mismo, que surgió desde cero para convertir Gold and Silver Pawn Shop en un imperio de la cultura popular. Pero ahora, la misma casa donde vivía, que había aparecido fugazmente en algunos episodios del programa, se había convertido en una prueba viviente de crímenes inimaginables. Y entonces, cuando el FBI pensaba que ya había explorado cada rincón oculto de la mansión, encontraron una última habitación secreta, la única que no figuraba en ningún plano, que no aparecía en ningún documento de construcción, y que no podía abrirse con ninguna llave, excepto por un sensor de huella digital, la de Rick. Detrás de una estantería falsa, la habitación permanecía inmóvil como una tumba sin sonido. No tenía ventanas. No tenía luz. Ni siquiera un sistema de ventilación externo. El FBI la llamó la Galería del Pecado. En su interior, había una plataforma metálica giratoria en el centro, sobre la cual descansaban varias urnas de cerámica numeradas, con nombres y fechas inscritas. Tras análisis forenses, los expertos confirmaron: eran urnas con cenizas humanas. En cada una, había un pequeño papel con una frase escrita a mano de forma torpe: completado. En las 4 paredes, cientos de fotografías en blanco y negro. Cada una capturaba el último instante de una persona: miradas de pánico, manos temblorosas, algunos parecían estar suplicando o gritando. Muchas fotos estaban descoloridas, pero los rostros seguían siendo espeluznantemente nítidos. Un veterano agente del FBI, al salir de la habitación, dijo a un periodista: «Hemos investigado muchos asesinatos en serie, pero nunca habíamos visto un lugar como un museo de recuerdos mortales, tan meticulosamente organizado que daba miedo». Pero lo que más asombró a los expertos en psicología no fueron las imágenes, sino la forma en que todo estaba organizado y clasificado. Cada víctima tenía un código de color. Cada objeto vinculado tenía un número de expediente. Y al fondo de la sala, había un gran mapa cubriendo una pared, con chinchetas rojas desde Medio Oriente, Sudeste Asiático, hasta América Central. Cada chincheta representaba el origen de una antigüedad que Rick había comercializado. Rick Harrison no era solo un comerciante de antigüedades.
Era un recolector de vidas humanas y convertía cada muerte en un punto en el mapa, como si marcara una victoria. En un cajón cerrado debajo, el FBI encontró 3 discos duros cifrados. Al ser descifrados, el contenido dejó atónito al equipo forense digital, más de 180 horas de grabaciones internas de cámaras ocultas en la casa, especialmente en el sótano y la sala secreta. Algunos fragmentos mostraban a Rec conversando con las víctimas antes de que desaparecieran. Otros eran sus últimos momentos de vida. No había tortura visible. Pero se oían gemidos. Súplicas. Pasos largos en medio del silencio. Incluso, en un extracto, Rec se colocaba frente a la cámara, la miraba fijamente y decía: la historia la escriben los sobrevivientes. Y yo siempre sobrevivo. Ya no era un juego de poder ni una red criminal común. Era un control absoluto a nivel psicológico, un asesino que no mataba por dinero, sino por poder. Quería ser el único narrador que quedara. La ironía es que en los episodios de Pawn Stars, Rec Harrison solía insistir en conocer el origen de los objetos, verificar su autenticidad, entender su historia. Pero en la vida real, él era quien borraba la historia, quien sofocaba los relatos antes de ser contados. Más del 40% de las 25 víctimas había enviado denuncias o correos internos a organizaciones culturales, medios de comunicación o coleccionistas, expresando dudas sobre el origen de las piezas de Rec. Pero todos desaparecieron, nadie prestó atención, nadie conectó las señales. Estaban solos. No tenían voz. Rec lo sabía. Y usó el silencio del sistema para mantener su inmortalidad, no por fama, sino por miedo. El FBI confirmó, muchos de los videos guardados por Rec no eran para verlos, sino para evaluarse a sí mismo. Quería asegurarse de haberlo hecho bien. De tener derecho. La pregunta dolorosa resonó entre los peritos, los abogados y toda la sociedad. ¿Cómo pudo un rostro tan familiar, que apareció en millones de pantallas, ser al mismo tiempo el guardián de la muerte de decenas de víctimas, sin que nadie lo notara? La investigación entró en una nueva fase cuando el FBI comenzó a revisar todos los datos electrónicos recopilados de la mansión de Rec Harrison. Entre ellos, los discos duros y teléfonos cifrados revelaron un mundo que nadie había imaginado. Un sistema de comunicación interna utilizado para coordinar transacciones oscuras, no solo de antigüedades, sino también de vidas humanas. Los mensajes cifrados enviados a través de plataformas anónimas como Ancrat y SkySS revelaban cientos de transacciones inusuales. Términos como arroz negro, fórmula de sangre o oro oscuro aparecían constantemente, y tras ser descifrados, los expertos identificaron que eran jerga interna para referirse a objetos culturales de alto valor, generalmente saqueados de zonas de guerra o vinculados a rituales antiguos con elementos religiosos o místicos. La mayor inquietud no estaba en la cantidad de antigüedades, sino en el valor simbólico que Rec les atribuía. No las compraba simplemente para comerciar. Las conservaba, las clasificaba, escribía anotaciones a mano con tinta negra e incluso creaba códigos de archivo personalizados para cada pieza. Algunos objetos, como una máscara funeraria de Siria o una copa dorada atribuida a la dinastía Zhou, eran guardados en cajas de seguridad, junto con imágenes de sus anteriores dueños desaparecidos. Un archivo en particular contenía una frase escalofriante. No se le puede dejar contar la historia. La prueba ya conserva suficiente memoria. El FBI confirmó que, durante 7 años, Rec organizó 68 envíos ilegales, utilizando empresas fachada en Belice, Luxemburgo y Chipre. Todas contaban con estructuras financieras extremadamente sofisticadas, lo que le permitía legalizar millones de dólares provenientes de negocios con antigüedades. Una copia de seguridad de correos extraída del servidor personal de Rec mostraba que alguna vez envió un mensaje a un socio no identificado con el siguiente contenido.
No dejes que aparezcan en los medios. Un cadáver silencioso vale más que una antigüedad bajo sospecha. Rick Harrison no era solo un comerciante. Parecía ser el arquitecto de toda una red. Los investigadores concluyeron que Rick no actuaba solo. Identificaron más de 12 personas que mantenían contacto habitual mediante correos cifrados con Rick, entre ellos un exgeneral desertor del ejército sirio, un coleccionista ruso con orden de captura internacional, y un exfuncionario de la UNESCO con acceso a datos confidenciales sobre patrimonio cultural. El mayor impacto se produjo cuando el FBI descubrió transacciones por más de $7 millones enviadas por Rick a una ONG falsa que operaba en Irak. Según el análisis, esta organización había sido acusada de saquear templos antiguos destruidos por la guerra y transferir objetos a terceros en Europa. En un expediente confidencial marcado como Classified Interpol, Rick Harrison fue descrito como el legitimador. Una pieza clave en el proceso que transforma antigüedades saqueadas en mercancía legal en el mercado internacional. Lo que más impactó al público no fue que Rick hiciera negocios con traficantes de arte, sino cómo usaba su propia fama para blanquear toda huella. Aparecía en televisión, explicaba el valor histórico de las piezas y al mismo tiempo enviaba esos mismos objetos a casas de subasta privadas, lavando dinero y creando un escudo perfecto para una cadena criminal detrás del telón. Los resultados de la investigación de Interpol revelaron que al menos 21 antigüedades raras que Rick había autenticado en televisión provenían de saqueos de sitios patrimoniales. Entre ellas, un manuscrito médico del antiguo Egipto, una estatua budista dorada robada en Laos, y una jarra de vino de la dinastía Qin, robada durante un asalto a un museo en 2013. Todas habían pasado por manos de Rick Harrison. Y todas fueron validadas por él como auténticas. Lo que finalmente llevó la investigación de la sospecha a la acusación formal fue una grabación de voz extraída del sistema de cámaras internas. En ella, Rick le decía a un socio: "El valor no está en el origen. Está en si alguien se atreve a cuestionarlo". Con esa frase, Rick Harrison fue acusado oficialmente como autor intelectual en la legalización de bienes ilícitos y como figura central en una red de tráfico de patrimonio cultural a nivel internacional. La verdad era ya innegable. Y Estados Unidos, por fin, tuvo que enfrentar el hecho de que uno de sus ídolos televisivos era, en realidad, el operador de un infierno escondido tras el brillo de la pantalla. El caso de Rick Harrison ya no es solo la historia de una estrella de la televisión. Ha trascendido las fronteras de Estados Unidos, convirtiéndose en el punto de partida de una serie de investigaciones internacionales sin precedentes sobre redes de tráfico de patrimonio, lavado de dinero y asesinatos encubiertos bajo el disfraz de la conservación cultural. Inmediatamente después de que el FBI hiciera pública la lista de las 25 víctimas y los objetos antiguos relacionados con Rick Harrison, organizaciones como la UNESCO, Interpol y Europol se movilizaron. Pero lo que causó más conmoción fue el hallazgo de 2 víctimas con un perfil especialmente influyente, cuyas muertes se habían considerado hasta ahora como desapariciones sin explicación. La primera fue Álvaro Jiménez, un coleccionista español de antigüedades, famoso por sus estudios sobre el arte cristiano medieval. Antes de desaparecer en 2019, criticó públicamente la forma en que tiendas en Estados Unidos valoraban y legitimaban objetos sin procedencia clara. La segunda fue Rebecca Moore, periodista canadiense freelance que colaboraba con National Geographic. Rebecca había pasado más de una década investigando el tráfico de artefactos en Siria, Irak y Turquía. Su última investigación se centraba en una figura anónima, que más tarde los investigadores identificaron como Rick Harrison. Ambas identidades fueron confirmadas mediante ADN entre los 25 cuerpos hallados en la mansión de Rick. Las muertes de Jiménez y Moore desataron numerosas preguntas. ¿Por qué una estrella televisiva asesinaría a 2 figuras respetadas del mundo arqueológico y periodístico? La respuesta surgió de una pista inesperada,
un correo electrónico cifrado que el FBI descifró desde un servidor secreto en Belice. En él, Rec escribía: Jiménez habló demasiado en la conferencia de Madrid. Moore está recolectando datos sobre las transacciones de Miami. Hay que detenerlos, para siempre. En un giro inesperado, documentos financieros filtrados de casas de subastas privadas en Londres y Hong Kong revelaron que Rec había donado valiosas antigüedades a instituciones reconocidas, como estrategia para legitimar su origen antes de que fueran subastadas públicamente. Una copia de contrato decía claramente: el objeto ha sido donado por el señor Rec Harrison, experto en antigüedades, autenticador exclusivo, quien ha verificado su origen e importancia histórica. Estos contratos ocultaban docenas de objetos robados de templos budistas del sudeste asiático, iglesias ortodoxas en Serbia y hasta monumentos egipcios destruidos tras la primavera árabe. Al revelarse la verdad, numerosas instituciones culturales se vieron obligadas a reaccionar. Se convocó una reunión de emergencia del Comité del Patrimonio Mundial en París, donde Rec Harrison fue calificado como el criminal más peligroso que ha explotado la arqueología para matar y enriquecerse. En Estados Unidos, universidades como Harvard y Stanford, donde Rec había sido invitado como orador, eliminaron de inmediato todo material relacionado con el de sus bibliotecas y programas académicos. Un profesor de antropología de la Universidad de California escribió en Twitter: solíamos usarlo como ejemplo de pasión cultural. Ahora vemos que era la máscara más repugnante. La opinión pública pasó del shock a la indignación. Las familias de las víctimas exigieron al gobierno estadounidense expandir la investigación para incluir a todas las organizaciones y personas que colaboraron o se beneficiaron de transacciones con Rec. Coleccionistas privados en Nueva York, Dubái y Singapur fueron obligados a entregar registros de las piezas adquiridas a través de su red. Una lista filtrada reveló que hasta 76 piezas procedentes de la colección de Rec están actualmente expuestas en museos prestigiosos, desde el Museo Metropolitano de Arte, Met, en Nueva York hasta el Museo del Louvre en París. Y todas ellas están siendo investigadas. Sin embargo, lo que convirtió el caso en un punto de no retorno fue la actitud del propio Rec Harrison. Al ser llevado a juicio, apareció con una camisa blanca, gafas de montura fina, el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa tranquila frente a las cámaras, como si aún estuviera participando en un programa de televisión. Y en un momento inolvidable, cuando se le preguntó si quería decir algo a los familiares de las víctimas, Rec respondió simplemente: vinieron a mí porque creyeron que entendía el valor de la historia. Solo hice lo que la historia siempre nos enseña: los débiles son eliminados. Esa respuesta no solo conmocionó, sino que sepultó para siempre la imagen de uno de los rostros más queridos de la televisión estadounidense, que ahora es el símbolo de un crimen organizado disfrazado de educación, historia y prestigio. Rec Harrison ya no es el experto televisivo en antigüedades. Es un traficante del pasado bañado en sangre, y quizás el criminal más peligroso que la arqueología moderna haya enfrentado. La mayor pregunta aún sigue sin respuesta: ¿cómo pudo Rec Harrison mantener una red criminal de escala global en pleno corazón de Estados Unidos durante más de una década sin que nadie lo descubriera? Ninguna organización funciona a la perfección basada únicamente en una sola persona, por muy inteligente o astuta que sea. La respuesta está en un hecho ineludible: Rec no actuó solo. Fue protegido, respaldado y legitimado por una cadena de vínculos que abarcaban desde figuras políticas hasta académicas, desde medios de comunicación hasta inversores internacionales. Y precisamente esa red es la parte más oscura que nunca había salido a la luz hasta ahora. Durante la inspección y recuperación de datos desde el servidor de la mansión de Summerlin, el FBI recopiló miles de archivos cifrados, correos electrónicos, documentos contables, imágenes de vigilancia interna y contratos falsificados.
Uno de los documentos más impactantes fue la lista de patrocinadores, que incluía 17 nombres con vínculos estrechos con REC. Entre ellos figuraban un senador estatal de Nevada que había recibido financiación en 3 ocasiones de un fondo vinculado a una empresa pantalla de REC. Un alto directivo de una organización de conservación del patrimonio mundial que había escrito una carta de recomendación describiendo a REC como el conservador cultural más confiable de Estados Unidos. E incluso un funcionario de alto rango en el sistema de seguridad nacional, sospechoso de filtrar información de investigaciones a REC mediante un doble cifrado. La existencia de esta lista deja en evidencia una amarga realidad. REC no solo manipuló el mercado de antigüedades, manipuló el sistema en sí. Cada vez que un periodista se acercaba demasiado a la verdad, surgía una ola de opinión pública que desviaba la atención. Cada vez que se cuestionaba el origen de alguna pieza en Gold and Silver Pawn, inmediatamente surgía un programa especial en televisión, una campaña benéfica a gran escala o un evento de homenaje a la conservación histórica organizado por REC. Un ejemplo claro fue el escándalo de 2020, cuando un arqueólogo alemán publicó un informe que demostraba que la estatua del dios Horus subastada por REC en Miami provenía de un robo en el Museo de El Cairo en 2011. Poco después de la publicación del informe, REC apareció en 5 programas televisivos, ofreció entrevistas exclusivas, organizó un seminario en UCLA y donó $100,000 a un fondo de preservación de monumentos egipcios. El tema se desvaneció. El arqueólogo perdió su cargo. Y la estatua desapareció del radar de Interpol. Documentos confidenciales del FBI muestran que los productores de programas de televisión, casas de subastas y fondos académicos que recibieron financiación de REC, de manera consciente o inconsciente, ayudaron a legitimar innumerables objetos robados, haciendo que su red no solo operara sin obstáculos, sino además decorada con la admiración del público. Pero nada dura para siempre. Una de las piezas clave en la investigación fue la agente Samantha Rivas, jefa del equipo de delitos patrimoniales internacionales del FBI. Fue ella quien descubrió que, cada vez que REC organizaba una subasta especial, se registraban flujos de dinero inusuales provenientes de empresas offshore con sede en Chipre, Belice y Luxemburgo. Ella describió a REC así. Él era un director de orquesta. Pero en lugar de dirigir una obra, dirigía una realidad, donde cada objeto antiguo no solo tenía valor histórico, sino que era un pase directo a través del ojo de la ley. Este hallazgo reveló otra dimensión. REC no traficaba antigüedades para hacer dinero, sino para comprar poder. Mediante subastas simuladas, donaciones de la élite y conexiones políticas, REC se infiltró en los espacios donde se decide el valor del patrimonio cultural, controlando no solo los objetos, sino también la forma en que el mundo los interpreta. Y en ese lugar, quien controla la narrativa es quien domina el pasado. Un ex empleado de REC, cuya identidad fue protegida, declaró al FBI. REC me dijo una vez, la historia no está en los libros. Está en manos de quien posee el objeto más caro. Y ese soy yo. Con una mentalidad así, no es difícil entender cómo REC fue capaz de asesinar, ocultar cadáveres, borrar identidades y seguir sonriendo ante las cámaras como si fuera un símbolo del conocimiento. Por eso, en este capítulo, REC Harrison ya no es solo un asesino en serie o un traficante de antigüedades. REC Harrison es un símbolo manipulado, un ídolo fabricado en serie y distribuido mediante la fe ciega del público, la academia y los medios. Y cuando un símbolo manipulado ocupa el escenario, el precio que paga la sociedad no son solo 25 cadáveres, sino la ruptura de la confianza en todo aquello que alguna vez creímos como verdad. Cuando REC Harrison fue condenado, los medios de comunicación lo calificaron como el mayor choque cultural en la historia de la televisión estadounidense. Pero para quienes estuvieron realmente involucrados, familia, empleados, víctimas, no fue simplemente un shock. Fue un colapso total.
El primero en derrumbarse tras la sentencia no fue Rec, fue Corey Harrison, su hijo. Figura habitual en el programa El precio de la historia, Corey no solo era colega, sino también el heredero tanto del legado, como de la oscuridad, de su padre. Y cuando se dictó la sentencia, Corey se quebró. En un video que se difundió ampliamente en redes sociales, se ve a Corey saliendo del tribunal sin decir una palabra. Su rostro pálido. Su mirada perdida. Pocos días después, publicó una imagen en Instagram, una pared agrietada en su casa, con un texto breve. Cuando los cimientos no son sólidos, todo se derrumba. Nadie sabe si ese mensaje era para su padre, para sí mismo o para todos aquellos que creyeron en la imagen que Rec había construido. Después de que la sentencia entró en vigor, el FBI amplió la investigación a todo el sistema financiero y patrimonial de la familia Harrison. No solo se llamó a declarar a los implicados directos, sino también a personas vinculadas, desde exesposas, hijos, hasta el equipo de producción del programa, todos debieron testificar. La policía procedió a embargar bienes. La mansión de Summerlin fue clausurada y posteriormente demolida por orden federal debido al riesgo de impacto social grave. Las cuentas bancarias de Rec y de los miembros de su familia, tanto en Estados Unidos como en Suiza, fueron congeladas. Todas las participaciones en empresas pantalla, desde casas de subastas hasta fundaciones benéficas, fueron incautadas. Pero la pérdida patrimonial solo era la punta del iceberg. Lo más profundo fue la traición a la confianza. Los museos que habían invitado a Rec como asesor, las universidades que le habían otorgado medallas honoríficas, las cadenas de televisión que lo nominaron a premios humanitarios, todos emitieron comunicados deslindando responsabilidades. Una de las declaraciones más destacadas vino del Instituto Smithsonian, que había recibido más de 40 piezas donadas por Rec. Hemos iniciado una revisión exhaustiva. Hasta confirmar el origen legítimo, todos los objetos vinculados permanecerán en aislamiento indefinido. Mientras tanto, los medios comenzaron a desmenuzar las señales ignoradas durante décadas. Análisis detallados de antiguos episodios del programa revelaron comportamientos inusuales de Rec. Muchos objetos mostrados en pantalla no tenían registros claros de tasación. Algunos capítulos presentaban cortes ilógicos, como si una negociación hubiera sido borrada en la edición. Y lo más inquietante, ciertos invitados que aparecieron en el programa luego desaparecieron de las redes sociales, sin más actualizaciones de su vida. Al reorganizar esos indicios, comenzó a emerger una imagen completa de un sistema de control informativo cuidadosamente construido. El canal History Channel, emisora del programa durante más de 10 años, enfrentó el riesgo de ser demandado colectivamente por los televidentes. Cientos de espectadores, especialmente familiares de las víctimas, acusaron a la cadena de haber colaborado en la construcción de la imagen de Rec, a pesar de las múltiples denuncias enviadas a la sala de redacción. Una demanda liderada por abogados en Nueva York afirmó: nadie sospecha de la oscuridad cuando está iluminada por los reflectores del escenario. Otro personaje que repentinamente atrajo atención fue Chun Lee, socio cercano de Rec durante cientos de episodios. Al principio, Chun Lee guardó silencio. Pero tras fuertes presiones del público, apareció en una entrevista televisiva donde rompió en llanto al decir: no sabía nada. No puedo creerlo. Para mí, Rec era como un segundo padre. Muchos lo compadecieron. Pero otros tantos dudaron. ¿Cómo alguien presente cada día en la tienda no percibió el olor de los cadáveres entre las paredes o los transportes extraños en la madrugada? A partir de las fisuras en el círculo familiar y laboral, el FBI extendió la investigación hacia la sociedad, académicos, expertos, organizaciones sin fines de lucro que habían tenido vínculos financieros con Rec. Se abrieron investigaciones simultáneas en Nueva York, Los Ángeles, Ginebra y Singapur,
todas enfocadas en flujos financieros sospechosos relacionados con subastas de antigüedades, fundaciones falsas y la legalización de objetos robados. En un informe enviado al Departamento de Justicia, el FBI concluyó: Reg Harrison no es simplemente un individuo criminal. Es el punto de convergencia de una estructura social donde la fama, el dinero y el conocimiento fueron convertidos en herramientas para borrar el rastro de la verdad. Y lo más amargo, esa verdad estuvo enterrada frente a los ojos del público durante más de una década. El 18 de septiembre de 2024 comenzó oficialmente el juicio contra Reg Harrison en el Tribunal Federal de Nevada. En ese momento, Estados Unidos ya no veía a Reg como un empresario televisivo. Era el acusado del caso de asesinato en serie más grave en la historia del entretenimiento estadounidense. Los medios internacionales acudieron en masa a Las Vegas. Cadenas como CNN, CBS, NBC instalaron sistemas de transmisión en directo fuera de la sala del tribunal. Cerca de 200 periodistas obtuvieron acreditación. La sala número 3 se aseguró como si se tratara de una audiencia de seguridad nacional. Dentro, Reg Harrison, vestido con un uniforme gris de prisión, el cabello ya canoso, permanecía en silencio, con una mirada fría como el acero, sin mostrar el más mínimo remordimiento. La fiscal principal, María López, inició con la acusación. Reg Harrison no es solo un asesino. Es quien convirtió toda una industria televisiva en una máscara para el crimen. Cada escena sobre patrimonio era un paso más para ocultar cadáveres. El tribunal quedó en silencio. Los fiscales presentaron 3 pilares de la acusación. Pruebas físicas: 25 cadáveres hallados en la mansión de Summerlin, incluyendo ADN, rastros de sangre y pruebas materiales. Datos electrónicos: correos cifrados, historial de transacciones en la Dark Web, sistema de cámaras internas que registraron los crímenes. Testimonios de ex-empleados, subastadores, arqueólogos y familiares de las víctimas. Cada punto fue acompañado de documentación verificable e irrefutable. Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió el día 12 del juicio. La fiscalía proyectó un video, tomado de una cámara oculta en la galería subterránea de Reg. En él, se ve a Reg frente a una vitrina con el reloj de Valerie Chan, una periodista desaparecida en 2020. Reg pasa su mano por el reloj. Su rostro no muestra emoción. Ni ira, ni miedo. Solo una calma helada, como si admirara una pieza recién adquirida. Al terminar el video, la sala quedó muda. Un miembro del jurado se desmayó. La audiencia fue suspendida temporalmente. Por parte de la defensa, el abogado Peter O'Donnell, famoso por defender casos criminales complejos, inició negando todo, alegando que Reg era víctima de una conspiración mediática, gubernamental, subastadora. No convenció. Luego, intentó argumentar que Reg podría padecer un trastorno de personalidad múltiple, incapaz de comprender sus actos. El FBI publicó de inmediato los resultados de las evaluaciones psicológicas. Reg estaba completamente lúcido, con un coeficiente intelectual por encima del promedio, sin señales de psicosis ni amnesia temporal. En un movimiento arriesgado, Reg Harrison solicitó representarse a sí mismo el día 25 del juicio. Se levantó, miró directamente a los 12 miembros del jurado y dijo: «Soy un hombre de negocios. No maté a nadie. Ustedes están juzgando un símbolo, no a una persona». Nadie le creyó. Esa frase, lejos de calmar, echó más leña al fuego. Finalmente, en el día 47 del juicio, el jurado deliberó durante solo 4 horas antes de emitir el veredicto. Reg Harrison, culpable. 25 cargos por asesinato en primer grado. 11 por tráfico ilegal de patrimonio cultural. 6 por lavado de dinero y obstrucción a la justicia. El juez Harold Monroe concluyó:
No solo mató, los almacenó como si fueran páginas de un anuario de un poder corrompido. Rick Harrison jamás volverá a ser libre. Esta es la sentencia por el crimen más silencioso jamás cometido bajo las luces de la televisión. Rick no se resistió. No lloró. No bajó la cabeza. Solo giró hacia su hijo Corey, el único presente entre el público, y caminó mientras las esposas resonaban con frialdad. Tras el juicio, el FBI procedió a incautar todos los bienes. La mansión de Summerlin fue demolida por completo. La cadena de tiendas Gold and Silver Pawn Shop fue clausurada permanentemente. Todos los objetos antiguos fueron trasladados al depósito federal a la espera de resolución. History Channel anunció la eliminación total del programa de sus archivos, canceló contratos de difusión internacional y emitió una disculpa pública a nivel mundial. Una era llegó a su fin. Un modelo del sueño americano se derrumbó por completo. Rick Harrison, de héroe televisivo a espectro atrapado en la pantalla de la memoria. Y ahora, su nombre aparece en los libros escolares, no como coleccionista, sino como símbolo de un crimen diseñado con el encanto seductor de una cámara encendida. Rick Harrison, quien alguna vez fue símbolo de conocimiento, elegancia y pasión por la cultura, hoy no es más que un nombre que evoca una traición profunda. No se trata solo de un crimen, sino de una advertencia sobre cómo la fama puede ocultar las atrocidades más inimaginables. En esa lujosa mansión, entre paredes doradas y vitrinas de reliquias, yacen 25 almas cuyos relatos jamás fueron contados. Este caso no terminó con una cadena perpetua, sino que abrió un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes lo ayudaron? ¿Quiénes callaron? ¿Y cuántas verdades siguen enterradas bajo el polvo del espectáculo? Si crees que historias como esta deben ser contadas, no solo para estremecer, sino para despertar, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las verdades más escalofriantes. Volveremos, con secretos que aún no han visto la luz.